2 de noviembre del 2024, sábado. Veo con preocupación, bastante preocupación, la incapacidad que tienen algunos venezolanos de sentarse a buscar puntos de encuentro. Sigo a mucha gente en redes sociales y le hago seguimiento casi diario a eso. Y me preocupa la atorrancia de algunos de no querer buscar esos puntos de encuentro con otros. Yo entiendo, por ejemplo, que en este momento es necesario dejar de lado a toda la dirigencia política que nos ha venido engañando desde hace 25 años, que se ha venido lucrando, que se ha venido enriqueciendo con nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra diáspora, la cual solo sirve para ir a votar. Y veo con preocupación como el resto de las personas, no, el resto de los venezolanos, los que vivimos en el exterior y los que viven dentro de Venezuela, que no pueden decir mucho tampoco, porque se ven limitados por la censura, por la persecución, por la operación Tuntum. Veo cómo no nos podemos encontrar. Increíblemente, no podemos encontrarnos en puntos comunes, en discusiones comunes, y nos hemos ido a la lucha ideológica a un nivel tan absurdo que algunos ahora son perejimenistas y otros no son perejimenistas. Y si nos ponemos a analizar el problema histórico venezolano, creo que vamos a tener que llegar más o menos hasta cuando Colón vino y pisó por primera vez tierra americana, de hecho, tierra venezolana, en su tercer viaje, cuando desembarcó en Coro, que es la ciudad más antigua de Venezuela. Y ahí entonces podríamos conseguir parte de la desgracia de nuestra situación, pero es que el problema no es que vayamos a la historia a analizar qué es lo que nos trajo hasta aquí. El problema es qué debemos hacer ahora, en este momento, para salir de este problema y proyectar a Venezuela no hacia 1492, sino hacia el 2100, 2200 o 2300. Aunque la Venezuela del 2200 solo la podrán proyectar los que vivan en el 2100. Muchos no llegaremos a ese año. Entonces, mirar hacia el pasado y empezar a crear grupos de perejimenistas y no perejimenistas y de adecos y no adecos y de copellanos y no copellanos es un absurdo. Es un absurdo porque la lucha venezolana ya trasciende lo ideológico. De hecho, una terrible verdad que hemos tenido que aprender después de 25 años y después de que el globalismo ha intentado imponerse como tendencia, es que ni derecha ni izquierda tienen ningún valor, porque a la derecha y a la izquierda la pagan los mismos. La gente que mantiene los partidos, la gente que mantiene a las ONG que mantienen los partidos, la gente que hace negocios con los partidos, no son ni de derecha ni de izquierda, no les interesa. Pagan a políticos de derecha, pagan a políticos de izquierda. Los de izquierda son más eficientes porque son más escandalosos, son tremendos actores, son mentirosos patológicos, son delincuentes por esencia. Y los de derecha, bueno, es difícil entenderse con ellos porque normalmente son demasiado ególatras, demasiado idiotas como para sentarse y entenderse con otros. Entonces, si nosotros seguimos en esa absurda discusión de que Venezuela empezó a deteriorarse cuando los adecos le dieron el golpe a Pérez Jiménez y Pérez Jiménez salió con 23 maletas llenas de dinero, nunca vamos a llegar a nada. Nunca vamos a llegar a nada y no tenemos que estar buscando las raíces de nuestro problema, lo que tenemos es que buscar las soluciones a nuestro problema y nuestro problema se basa en cómo hacer para desplazar al chavismo del poder, al chavismo y a su oposición colaboracionista. Y es aquí donde viene el quid del asunto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir entendiéndonos con gente que está negociando sus beneficios particulares con nuestro sufrimiento? ¿Cuándo es que nos vamos a sentar a conversar como venezolanos y a hacer planteamientos reales, entendiendo que la geopolítica global está en un proceso de transición, entendiendo que hay algunos eventos que pueden detener el avance de esos eventos de transición o acelerarlo, entendiendo de que los rusos también juegan, porque en todas las evaluaciones que yo he visto que hacen la oposición, como le dicen algunos,
En ninguno de esos escenarios aparecen ni los rusos, ni los chinos, ni los cubanos, como si no existieran. Pero resulta que a Venezuela la gobiernan los cubanos, que son representantes de los rusos en América, y los chinos tienen incidencias económicas en Venezuela. Entonces, cuando tú dices, no, que ya 2.380 países nos aceptaron, de repente si no hay 2.380 países, pero es una exageración, tú dices, ay, y nos aceptaron 2.380, ¿y qué dicen los rusos? ¿Qué dicen los cubanos? ¿Quién se sentó a evaluar ese escenario? ¿Quién se sentó a ver cómo se le puede llegar a Putin y negociar una transición, una salida? No hemos enviado ni siquiera un documento, un briefing, una propuesta al Kremlin. Los rusos no juegan. Según algunos, Maduro no podía salir de Venezuela, estaba preso en Venezuela. Increíblemente, Maduro, preso en Venezuela, llegó hasta Rusia, pasando por un montón de países. Supe de algunos comunicadores sociales que estaban desesperados pidiendo que lo pusieran preso, que detuvieran el avión, con sus sueños húmedos y todo. Maduro llegó otra vez a Venezuela. Y Delcy, que no tiene solicitud de Interpol ni nada, Delcy está viajando por el mundo, la vicepresidenta venezolana. Entonces, Delcy está de viaje, está visitando un montón de países, estableciendo nuevos acuerdos, estableciendo una nueva dinámica de gobierno con nuevos aliados, viejos aliados, y la oposición está concentrada en Europa. El candidato ganador, señor Edmundo González, que no se cree que es presidente de Venezuela y que cada vez que habla la pone, por no decir la palabra, está de vacaciones pagadas en Europa, viajando y visitando presidentes, que le dan un golpecito en el hombro y le dicen, chévere, yo te reconozco como presidente, eres el presidente de Venezuela y como presidente de Venezuela electo no ha organizado gabinete, porque supuestamente el 10 de enero va a estar va a estar allá, perdón, en Venezuela, porque yo no estoy en Venezuela, estar en Venezuela tomando el poder, no ha organizado gabinete, no ha nombrado al primer ministro, ni de defensa, ni de interior, ni de justicia, nada. No ha nombrado un equipo de trabajo, salvo el equipo de trabajo que tenía para la campaña, y Maduro sigue avanzando. El régimen de Maduro ha endurecido su comportamiento de una manera brutal y lo ha dejado ver con claridad. O sea, no estamos dispuestos a aceptar lo que anteriormente habíamos aceptado y el que se descuide se lo lleva el tren. Entonces, ante una nueva dinámica como la venezolana, ante una nueva situación como la que se presenta en Venezuela, ¿qué se va a hacer? No lo podemos entender con la oposición, porque la oposición ve a las elecciones como un negocio y la salida electoral no es el proceso adecuado. Ya nos lo demostró el chavismo al robarse las elecciones. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo podemos entender? Entonces ahí entra el segundo tema o el segundo asunto. ¿Cómo podemos hacer para entendernos ante la amenaza que representa el chavismo en el poder? ¿Qué proponemos? Los de izquierda y los de derecha, entendiendo que los de izquierda son mayoría. Así que con esa realidad nos tenemos que entender. Los que pertenezcan a la derecha, que son una minoría significativa, deberían empezar a entenderse con la izquierda,
pero no con la izquierda representada por esos partidos anacrónicos que nos han vendido durante 25 años y con esa dirigencia política que nos ha negociado y vendido por 25 años. Tenemos que empezarnos a entender entre nosotros, los venezolanos de bien, los que tengan recursos, los que tengan alguna propuesta, y sentarnos a buscar puntos comunes que nos permitan llevar esos puntos comunes a actos que vayan de alguna manera socavando la estructura política del chavismo. Porque si algo es cierto es que el chavismo no es invencible, el chavismo se le puede derrotar. Ahorita es un poco difícil mirar el cómo derrotarlo, pero el cómo derrotarlo se puede discutir, se puede evaluar y se pueden construir los escenarios y las estrategias y las tácticas y las acciones necesarias para poderlos derrotar. Lo que hay que sentarnos a conversar en espacios neutros, o sea, en espacios donde todos nos podamos entender con suficiente respeto, con propuestas viables y, muy importante, buscando recursos. Y es ahí donde la dinámica geopolítica toma su peso. Lo voy a decir de esta manera. Si hay gobiernos, partidos extranjeros, ONGs, fundaciones que financian a partidos y ONG venezolanas sabiendo que van por una vía electoral, también tienen que haber ese tipo de gobiernos, ONGs o partidos que financien otro tipo de alternativas políticas que impliquen acuerdos geopolíticos beneficiosos para todos los que nos apoyen. Porque nadie va a poner un peso en Venezuela, un bolívar en Venezuela, un dólar en Venezuela, un rublo en Venezuela o un yuan en Venezuela si no se les ofrece una garantía de retribución. Es muy bonito hablar sobre los derechos humanos, es muy bonito hablar sobre las condiciones, es muy bonito hablar de todo eso, pero la realidad política dice que si no hay algo que motive a ese grupo de poder que puede ayudar al desarrollo de algunas acciones, esas acciones nunca se van a desarrollar, los recursos nunca van a llegar y la salida nunca se va a construir. Así que hay que empezar a trabajar en eso, buscar los recursos, hacer las propuestas, conseguirnos en puntos, en espacios comunes y empezar a trabajar, depurando las filas para evitar que se nos filtren los mismos de siempre o las mismas propuestas de siempre que nos han traído 25 años de elección en elección, de derrota en derrota, acumulando muertos, acumulando presos y acumulando sufrimiento. Ya basta de sufrimiento.